vamos a ver la introducción del capítulo 16, que es justamente lo que les acabo de leer en el verso 31, la razón de este capítulo, bueno, entre ellos, ¿no? ¿Por qué Dios manda a Yom Kippur? ¿Por qué manda el día de la expiación, no? Vamos a volverlo a estudiar en el capítulo 23. En este capítulo vamos a ver la parte, digamos que un poquito más técnica, el proceso que se llevaba a cabo. Entonces, Yom Kippur como propósito principal tenía la purificación del tabernáculo, del sacerdocio y de todo Israel, por el cual todos nos contaminamos. Entonces, todas esas situaciones que se daban de, híjole, ya la saludé a menganita de tal, y yo no sé si sí se purificó, y yo no sé si está, y entonces yo no me bañé, y entonces ya estoy inmundo, y ahora no puedo, no sé si puedo. Bueno, Dios dice, ¿saben qué? Todos tranquilos, Yom Kippur es un día de borrón total, de limpieza total. Hoy voy a ser limpia para todos, ¿vale? El responsable de llevar a cabo esto era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquel que tenía que llevar a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque por un lado está, digamos que de este lado está el tabernáculo o el templo y todos los utensilios, todos los muebles que son santos. Ya vimos todo el proceso que hubo. Y del otro lado está todo lo profano. Está el mundo, está todo esto. Entonces de eso se contaminaba constantemente el tabernáculo. ¿Tú crees que no entraba alguien que no se había arrepentido? Pues que no estaba en inmundicia. Pues yo creo que una y otra vez. Pues ¿qué iba a hacer Dios? A través de esto limpiar. ¿Por qué? Porque Dios, imaginemos que tiene como un escáner, esos así como rayos X, ¿no? Que los filtros esos que pasan, ¿no? En los aeropuertos y que ya se ven así todo, ¿no? Dicen que nada más supuestamente a ver si trae armas, pero ya se ve todo detalle, ¿no? Ya están luego buscando ahí medio demandar algunos aeropuertos porque pues ya casi se ve todo, entonces dice, oye, cálmate, nada más era ver si no tenía cosas inapropiadas, pero esto ya les quita todo. Bueno, pues Dios hace así un escáner, pero de todos los virus espirituales. Pues Él está al tanto de todo lo que hacemos, Él ve nuestro corazón, Él ve nuestro interior. Entonces, aunque alguien llegara así súper santo aparentemente, al templo y alabando a Dios y guau, así, digo, ¿sabes qué? Este está lleno de inmundicia, este está lleno de pecado. Y yo no voy a permitir que mi casa se llene de eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Crea un día de purificación, de limpieza. ¿De qué manera lo podemos entender hoy Yom Kippur? Hemos hablado varias veces, creo que aquí la mayoría ha celebrado Yom Kippur. Es un día de perdón, efectivamente. Pero también hoy he estado reflexionando que es un día de hacer una purificación también en nuestras casas. Hay 2 días de purificación en nuestro interior, en nuestras casas. Uno de ellos es panes sin levadura y otro de ellos es el día del perdón, el día de la expiación. ¿En qué consistía este día? El día que el sacerdote iba a limpiar, por llamarlo así, todos los muebles, todos los utensilios del templo que se habían contaminado. Entonces yo creo que eso es muy sano hacer en nuestra propia casa, que nosotros como sacerdotes somos responsables de al menos 1 o 2 veces al año hacer una limpieza de todo esto. De revisar realmente, por decir que nuestros cajones, nuestras alacenas, nuestros closets, y ver si hay algo que sea impuro, que sea inmundo, que no sea santo, que contamine nuestro propio hogar. Porque Dios no iba a permitir que el tabernáculo se llenara de inmundicias. Pero dijo, bueno, ok, no puedo permitir que mi tabernáculo se llene de inmundicias, pero tampoco puedo permitir pues que nadie entre, ¿no? Cuando llega un niño así todo con las manos enlodadas y todo, ¿qué le dices? Derechito al baño, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Lo primero es que no toques nada porque todo lo que toques lo vas a ensuciar. Entonces Dios es igual, dice, ¿sabes qué? Te amo tanto, quiero que entres a mi casa, quiero que estés conmigo, quiero que te sientes, pero pues tampoco quiero que me ensucies la sala. ¿Sabes qué? Te voy a limpiar un día, por lo menos, para que podamos tener comunión otra vez. Para que un año más puedas entrar y salir, y no te apartes de mí. Pues había varias preparaciones para este día. Una de ellas, a diferencia de otras ceremonias que se hacían, es que este día se consideraba el día más sagrado de todo el año. El día más importante de todo el año. Y yo les decía, el que era levita es porque ya era de sangre fría. Bueno, o sea, ya era porque le gustaba arriesgar la vida. No era de los que andaba ahí en moto. Esos están locos, ¿no? Pero el que quería ser sumo sacerdote, sabía que cada año había un día en que su vida pendía de un hilo. Porque si en algo se equivocaba, si no se purificaba bien, en ese momento caía así. En el acto caía muerto. Entonces yo creo que vivía así como con una navaja aquí en la yugular ese día.
Sabía que cuando entraba al templo, al tabernáculo, podía ser su último día. Era tanta la santidad, tanto el proceso de separación, por ejemplo, que ya vimos que, por ejemplo, que el hombre no podía tocar a la mujer, ¿no? Si estaba en estado de inmundicia. Obviamente el sumo sacerdote menos. Entonces, ¿qué hacían para Yom Kippur? Porque no podía entrar así inmundo. Lo que hacía el sumo sacerdote es que se iba a vivir solo una semana antes de Yom Kippur. Se iba 7 días antes. Nadie no tenía contacto, obviamente, con la esposa o con otras mujeres para evitar que se contaminaran. Se dice que todo el pueblo estaba orando un día antes de Yom Kippur para que el sumo sacerdote, por ejemplo, no tuviese alguna emisión involuntaria de semen. O sea, como que era así todo el detalle, cuidar de que no se fuese a contaminar de ninguna manera. Porque si no llevaba a cabo el servicio de Yom Kippur, aunque habíamos saber que había un sacerdote sustituto, pues estaba en riesgo el que Dios perdonara y limpiara los pecados ese año. Entonces todo el mundo orando, dice que no vaya a pasarle nada, que no se vaya a enfermar, que no se vaya el no sé qué. O sea, todo el mundo estaba orando por él esos 7 días y especialmente la noche anterior. Entonces, en una semana apartado, así como el leproso que se iba excluido, así el sacerdote se apartaba totalmente para lograr este trabajo único y especial, que es el día más sagrado, más apartado, más santo de todos los días. Entonces, se ayunaba, se evitaban toda situación secular de distracción, y todo el mundo se enfocaba ese día en meterse a buscar el perdón de Dios. Se ofrecían una serie de alrededor de 15 sacrificios. Todo lo tenía que hacer prácticamente el sumo sacerdote, ¿no? Tenía asistentes, pero todo era su propia responsabilidad. ¿Qué más sucedía en este tiempo? Mientras tanto, mientras el sacerdote estaba apartado esos 7 días, se asignaba un sumo sacerdote, como dice aquí Pablo, de refacción, ¿no? De sustituto. Por si algo le pasaba en esos 7 días, hubiera otro que le pudiera sustituir, o por inadvertencia o algo quedara impuro, ese sacerdote pues entraba ahí de apoyo. Y bueno, pues se acercaba el momento, pues la tensión iba en aumento. Imagínate el sacerdote llegando a ese día, yo creo que ya no sé si hubiese podido dormir, pero bueno, pues ha de haber sido así muy fuerte. Pues aquí se va a poner en juego la relación entre el hombre y Dios, una vez más. Todos los ojos están puestos en el sumo sacerdote, y ahora sí como película de Hollywood, ¿no? De esas gringas, de que si este cuate no hace esto, todo el mundo se destruye, ¿no? Así de, casi siempre son así, ¿no? Las películas estas de ciencia ficción. Bueno, pues esta no es de ciencia ficción. Aquí sí, el perdón de los pecados dependía de un hombre, de las manos de una persona. De las manos de una persona dependía la salvación de Israel ese año. Así como de película, ¿no? Pues imagínate la tensión, la expectativa que había de ese momento. Le digo que la vida estaba en riesgo, realmente estaba en riesgo. O sea, que si piensas que tu trabajo es arriesgado y que eso sí era vivir al filo del abismo. Fíjense, a pesar de que el primer templo duró 410 años, eso está registrado, ¿cuántos sumos sacerdotes creen que hubo en 410 años? En 410 años hubo 12 sumos sacerdotes. 12 sumos sacerdotes en 410 años, o sea, fueron longevos, desempeñaron estas funciones pues prácticamente hasta el final de su vida, ¿no? O de sus capacidades. ¿Por qué? Pues porque se santificaban, porque había una consagración, había un respeto a Dios. Sin embargo, el segundo templo duró prácticamente 420 años, 10 años más. ¿Cuántos sumos sacerdotes creen que hubo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 300. 300 sumos sacerdotes. ¿Qué significará esto? El declive espiritual que hubo. Compraban el sacerdocio, eran corruptos. Pero pues les costaba la vida. O Dios hacía que su vida fuera cortada, o simple y sencillamente, ¿qué sucedía? Venía otra persona más corrupta que él y compraba el puesto de sumo sacerdote y dice, ahora yo soy el sumo sacerdote. ¿Qué diferencias había? Que en el segundo templo ya no estaba el arca de la alianza. O sea, el arca se considera que no regresó cuando vino el exilio a Babilonia. Solo había una piedra. Solo había una piedra en donde estaba precisamente puesta el arca, con el propiciatorio, y hacían el oficio pues en esa piedra. O sea, ponían el incienso ahí, la sangre ahí,
y las cosas ahí. Pero evidentemente Dios está hablando al pueblo de que se había perdido la santidad. Y aún así Dios fue fiel en muchas cosas, ¿eh? O sea, hay ciertos detalles de Yom Kippur que aunque no estuviese el arca, Dios siguió siendo fiel. Y Dios seguía haciendo otra serie de milagros, ¿no? Pero hoy en día tenemos un mejor sumo sacerdote. Porque esos sumos sacerdotes estaban limitados ¿a qué? A su propia vida, a su propia existencia. Dependía el mundo de que un hombre se hubiese consagrado de manera correcta, año tras año, una y otra vez. Era un hombre expuesto a debilidades. Pero ¿qué dice? Yeshua, siendo sumo sacerdote, es un mejor mediador. Dice en Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Mesías, Yeshua, el cual es fiel al que también le constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Dios. Así que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro mediador, porque la labor del sacerdote era ser mediador entre uno y otro. Él estaba como a la mitad del proceso de purificación y Yeshua también es nuestro intercesor. Por eso dice en Hebreos capítulo 7, dice, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, así que no puede cambiar. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a entrar a la parte técnica, nos vamos a ir un poquito más rápido y para el capítulo 23 ya vamos a estudiar la parte espiritual y ciertos aspectos alágicos que tiene que ver con la fiesta, o simplemente nos vamos a meter a ver el proceso, cómo se llevaba a cabo y algunas aplicaciones. Es interesante porque hoy en día, como creo que aquí ya lo he llegado a comentar, hay un proyecto muy grande de parte del gobierno de Israel que se llama, una sociedad, un grupo que se llama el Instituto del Templo, y es un organismo oficial de parte del gobierno de Israel, nada más y nada menos para que construir el tercer templo. Y bueno, ya tienen todo listo, hay una página web, ya tiene todo listo. Lo único que se dice que falta es el arca, ¿no? Pero incluso dicen que los sacerdotes ya están listos y ya están entrenados para oficiar. Pues sería interesante ver quién va a ser el sumo sacerdote, ¿no? Porque pues está de riesgo, ¿no? Imagínate que en una de esas sí entras y cae ahí, pues, ay, nanita, ¿no? Ahí sí es de a de veras, ¿no? O sea, que te dijera, oye, ¿no quieres ser el sumo sacerdote este año? ¿Cómo ves? Éntrale, ¿no? Nada más en Yom Kippur, ya después te retiras. Y era, no, pues aquí vamos a ver que esto era de a de veras. Entonces, mucha de la información que saqué viene de ahí. O sea, ellos se han dedicado durante décadas, a estudiar el proceso perfecto de cómo se hacía la ceremonia de Yom Kippur. Así tal cual. Y bueno, yo me imagino que sí tiene que ser demasiado seria, porque si lo están tomando así, pues si no fuera así, morirían fulminados. Entonces, hoy en día se cree que está todo, hay varias teorías sobre el templo, sobre cómo ya está. Escuché una recientemente que me comentaba un pastor, y me dice, si tú observas un mapa aéreo de donde está el domo de la roca, hay un terreno a un lado bastante grande, toda esa área se conoce como el monte del templo. Dice, no sé la fuente precisa de información, que le comentaron de una persona de Israel que tiene ciertos contactos, que le dice, el templo ya está construido. El templo ya está construido en un 90%, dice, está aquí abajo. Dice, lo único que vamos a hacer en su momento es subirlo por hidráulica. O sea que un día de repente amaneces y ya está el templo. Ya. Y otra vez va a volverse a recobrar y a verse muchas de las cosas que hemos visto, pero ya en la práctica, ya no teorías, sino ya como tal cual. Entonces ya tienen todos los elementos. Es emocionante estudiar este capítulo
y ver que la vida real ya existe eso, o sea, como que no es un libro nada más tomado, sino que ya está todo. Dicen que el arca es lo único que falta, ¿no? Entonces, como Indiana Jones no la encontró, pues están viendo quién la encuentra. No, yo creo que la tiene el gobierno israelí, la tiene escondida y en su momento igual la sacará cuando ya sea su debido tiempo. Pero bueno, pues ese es tema para otra sesión. Pues mientras les encargo que lean este capítulo para sacarle más provecho. Esa es la mejor manera de aprender, es prepararte para el mismo estudio y es a través de la lectura. Bien, acompáñenme con sus Biblias al libro de Levítico, Vayikra, capítulo 16. En el griego, en la Septuaginta, este libro significa con referente a los levitas o en relación a ellos. En el hebreo implica y llamó, Dios está haciendo un llamado. Y es justamente, digamos que la contraparte del Shema. El Shema dice escucha y Vayikra te dice Dios te llama. Son como que van juntos. Vayikra es un libro que decíamos que el tema principal es la santidad. Es un libro práctico porque nos enseña cómo vivir. Como decíamos, es un libro que se mete hasta la cocina, hasta las alacenas, y bueno, pues ya vimos que hasta la recámara, ¿no? Prácticamente cubre prácticamente todas las situaciones generales de nuestra vida. Y hoy va a hablar de una parte muy particular que no está fuera de contexto de lo que hemos estado viendo, sigue hablando de la santidad. Y el capítulo 16 hace referencia al día de la expiación, que se le llama en hebreo Yom Kippur, el día del perdón. Kippur viene de la palabra kafar, que significa cubrir. Entonces es el día en el que Dios iba, vamos a verlo así, a cubrir las faltas, los pecados durante un año. Muchos de aquí hemos conocido este día, hemos llevado a cabo los mandamientos que están decretados para este día. Hoy no me quiero meter a la parte que compete a lo que tendremos que hacer. Hoy quiero que tratemos de visualizar el proceso que llevaba a cabo el sumo sacerdote. Y bueno, es muy largo, hay mucho detalle de esto, pero traté de extraer ciertas porciones que en la investigación encontré justamente en el museo o en el Instituto del Templo. Actualmente, una de las expectativas más grandes que existen para que el Mesías regrese es que haya un tercer templo. De acuerdo a lo que dice Ezequiel en los últimos capítulos, se habla de un tercer templo. Y bueno, pues es un elemento fundamental dentro de la vida religiosa o dentro de la vida en la fe del pueblo hebreo. Mientras hubo un templo, Dios siempre fue fiel. En el momento que se partieron las murallas y en el momento en que fue saqueado ese templo, también hubo una decadencia espiritual. En este día en particular, sobre los hombros del sumo sacerdote recaía esta responsabilidad, la responsabilidad de hacer purificación o de cubrir los pecados de su propia casa, de su familia y del pueblo de Israel. Y bueno, pues obviamente Dios habló a mi corazón grandemente a través de este capítulo sobre lo que tengo que hacer yo y también sobre lo que tenemos que hacer como varones. Dice en el libro de Apocalipsis: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 2: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios está extendiendo el sacerdocio y las funciones sacerdotales para todos los varones. Yo hablé con ustedes, con los hombres de esta quejilá, justo en ese día, ¿no? Y les comentaba de la importancia que tenía como varones el que nosotros llevemos a cabo esto. Y creo que esta es la parte práctica también para el día de hoy. Así que, pues varón, yo te pido que hoy pongas especial atención en esto, que nos compete a ti y en especial a mí, porque de acuerdo a lo que dice el Brit Hadashah, el pacto que se renueva ya no es exclusivo
de unos cuantos. Es una labor que nosotros tenemos que aplicar. Y en un nivel de interpretación más profundo, cada que tú veas algo que llevaba a cabo un levita o un sacerdote, es en cierta forma aplicable a ti y a mí. No de manera quizás literal, ¿no? De llegar a hacer el sacrificio con el cuchillo, ¿no? Pero sí el sentido espiritual, eso no ha cambiado. Así que yo quisiera que pusiéramos mucha atención los varones de esto. Y decíamos que la razón que deriva este día es el versículo 31 del capítulo 15. Acompáñenme a leerlo. Versículo 31, capítulo 15, dice: Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Así que Dios tiene como un escáner de bacterias, de virus espirituales, y no permite que en su casa entre nada así. Bueno, lo permite porque nos ama, porque si no, no entraríamos. Sin embargo, Él decreta un día y encarga esa función, esa misión de limpieza para el sacerdote en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, porque Él es el responsable. Y entonces dice, ¿sabes qué? Tiene que haber un día en el que tenemos que limpiar las cosas. Y creo que esa es la parte práctica que también yo he encontrado hoy en Yom Kippur. Generalmente en Yom Kippur hacemos un énfasis muy importante, el cual lo es, en pedir perdón, en reconciliarnos. Pero también Yom Kippur, al igual que panes sin levadura, es un día que tenemos también que limpiarnos, y que limpiar nuestro hogar, que limpiar lo que consideramos que está consagrado para Dios. Y la pregunta sería, ¿tú has consagrado tu casa a Dios? ¿Tú crees que tu casa está consagrada a Dios? Si es así, si tu respuesta es sí, porque bueno, que calla otorga, por lo menos Dios nos da un día en el que como Kippur diga, ¿sabes qué? Tengo que consagrar esto una vez más, tengo que limpiarlo, tengo que quitar toda inmundicia de mi hogar. ¿Para qué? Para que Él pueda volver a entrar, para que pueda haber esa misericordia, para que pueda una vez más haber esa comunión. Así que eso es lo que Dios le manda a Moisés, que hiciera el sumo sacerdote. Era, como les decía, el día más sagrado de todo el año, el día de mayor reverencia, de mayor temor. Se considera que este es el día que más judíos guardan en todo el mundo, aún aquellos que se encuentran apartados de la fe. Yom Kippur es un día en el que, de acuerdo a estadísticas, el 98% de los judíos lo guardan. ¿Por qué? Porque Dios puso en su interior un grado de conciencia que te dice, este día te tienes que repetir, este día tienes que limpiarte. Este es el día en el que hay que cambiar. ¿Qué ha cambiado con respecto a la venida del Mesías? Que existe esa disponibilidad todos los días. Sin embargo, el hecho de que se decrete por calendario un día en particular, lo hace especial, lo hace diferente a los demás días. Como les decía, era tan importante este día que el sacerdote se apartaba una semana antes. Se apartaba como exiliado, como el leproso que se alejaba de la comunidad un poco, bueno, en este caso el leproso mucho, pero el sacerdote de manera voluntaria, para evitar cualquier tipo de contaminación involuntaria. Tocar un cadáver, veíamos pues que con las relaciones maritales también había un grado menor, sí, pero también había de inmundicia. Cualquier situación que pudiese poner en riesgo esa santidad trataba de suprimirse, trataba de eliminarse. Se dice que un día antes de Yom Kippur, esa noche, prácticamente el sacerdote no dormía. Y nadie dormía, porque todos estaban en sus casas, despiertos, haciendo ruido, como para que el sacerdote no pudiera dormir. Y todos estaban haciendo oración para que en el caso que durmiera, por ejemplo, dice, no fuese a tener una emisión de semen, dice. Porque eso lo inhabilitaba, ¿no? Para llevar a cabo esa función. Entonces todos estaban conectados con el mismo propósito, y que era buscar el perdón de Dios, buscar la limpieza de casa del Eterno, ser favorecidos con su gracia. Iba a ser puesta en juego la relación entre el hombre y Dios una vez más. Yom Kippur se veía como si fuese el potencial de restaurar lo que en Adán y Eva se perdió.
A ese grado de importancia tenía. Y hoy en día sabemos que Yeshua ha llevado a cabo esa función, sin embargo, todavía estamos en el proceso de poder vivirlo de manera presencial, de manera literal. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Tenemos el perdón, sí, pero seguimos fallando. Por eso requerimos hacer esto. Y porque Kippur es un día de santificación. Y es justo lo que nos enseña este proceso. Así que ya estudiamos los elementos del Mishkan, del tabernáculo, el altar, el lavacro, las mesas, todo lo que había. Y yo les voy a pedir que tratemos de hacer este ejercicio de imaginación, que tratemos de pensar, de imaginar el momento, cómo lo llevaba a cabo el sacerdote. Imagínate que estás ahí como trasladado en el tiempo, con una cámara o algo así, y estás tú siguiendo los pasos del sacerdote. Dice el verso 1 del capítulo 16, habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Eterno dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, Dios no está restringiendo la entrada, solo está mostrándole de qué manera ahora tendría que hacerlo. Ese acceso seguía libre, pero con ciertas condiciones. Hoy nosotros podemos tener la confianza de entrar a casa de nuestro Padre, de recurrir a Él en oración, pero también nos habla de un cierto proceso. Y yo admiro en este caso, ahí sí se los digo con honestidad, a los judíos. A veces es criticable, ¿no?, el que se cae demasiado en el método, en el énfasis que se lleva a cabo para establecer a veces una simple oración con Dios. Algunos de ustedes han visto, han leído este libro de rezos llamado el Sidur, ¿no?, el cual inicia con estas 18 verajot, estas bendiciones y estas proclamaciones sobre la santidad, sobre la soberanía, sobre la majestuosidad de Dios, y se considera que todas estas bendiciones y todos esos rezos iniciales son como que, dice, son como los pasos que empiezas a dar así para llegar a los atrios. O sea, eso es como que empezar el camino para acercarse al templo. Entonces habla de una cierta reverencia, habla de un proceso para llegar ahí. Y nosotros tratamos de enseñarles a nuestros hijos también. No pueden irrumpir en la recámara de papá o de mamá o en casa de alguien, ¿no? Tratamos de enseñarles, toca la puerta, pide permiso. La puerta está abierta, pero entra, pero pide permiso. Y Dios le dice aquí a Aarón, ¿sabes qué? La puerta sigue abierta, solo que yo quiero que lleves a cabo un proceso. ¿Por qué? Por un principio de reverencia, por un principio de temor, por un principio de santidad. Y dice el verso 3, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Estos 2 animales eran los que principalmente iba a presentar el Cohen, el sacerdote, por él, por su casa. Verso 4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, aquí vemos una diferencia. Todos los días el sumo sacerdote al oficiar tenía las vestiduras sacerdotales que lo distinguían del resto de los otros sacerdotes, pero en este caso no iba a poder entrar así. Muchas de las prendas que traía el sacerdote, el sumo sacerdote, eran de oro, ¿no? Las piedras preciosas, el efod que traía, y en este caso él iba a vestir de una manera más simple. Algunos comentan que es por razón del becerro de oro, ¿no? El becerro de oro es como esa piedrita que queda en la relación a veces, ¿no?, que todavía no se ha podido pulir. Y dice, ¿cómo te vas a presentar con oro si precisamente lo que propició ese rompimiento en la relación fue el becerro de oro, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? No propicies algo que le haga recordar cómo hemos caído, ¿no?, en qué fallamos, ¿no? Y a veces uno necesita tomar esas situaciones también, ¿no? Cuando te vas a presentar con alguien y sabes que ciertas cosas quizás le puedan molestar o le pueden hacer traer un mal recuerdo,
no le seas tropiezo, ¿no? Como quien dice, mejor evítalo. Y el sacerdote entonces, en este caso, también como un símbolo de humildad, se iba a presentar ante Dios en el lugar más sagrado de toda la tierra, vestido con las vestiduras más simples, las vestiduras sacerdotales de lino, sin nada en particular. Y les decía, ese es el lugar más sagrado que existía en toda la tierra, si no es que en todo el universo. Ese pedacito, esos metros cuadrados, llamado el lugar santísimo, ¿se acuerdan? El Kodesh HaKadoshim, que se traduciría como el santo de lo santo. Ese lugar era el más sagrado que existía. Y solo podía ingresar una vez al año. Yo quiero que sepas que tu casa debería de ser ese lugar hoy en la tierra. Porque hoy no hay un templo. Porque aunque Jerusalén sigue siendo el lugar donde Dios ha puesto su nombre, sabemos que hoy hay una profanación ahí. Que Jerusalén está en manos de gentiles, como dice Apocalipsis. Así que Dios dice, yo seré un pequeño santuario para ti en donde quiera que habitéis. Así que donde tú habites, la presencia de Dios puede estar ahí y tu hogar es el equivalente al templo. Porque ya vimos que Apocalipsis y que el pacto renovado te considera a ti y a mí un sacerdote primeramente de tu hogar. Que antes de ir a las naciones y ministrar y pensar si estamos preparados para ello, tenemos que ver hacia nuestro interior y decir, ¿estoy preparado para ser el sacerdote de mi hogar? Seguramente no. Seguramente no lo estamos. Pero Dios es bueno y no depende eso de nosotros. Él nos capacitará. Lo único que Dios nos pide es tú camina en santidad. Así que tu hogar es el lugar más sagrado. Y aquí nos va a enseñar Dios parte de lo que nosotros tendremos que hacer. Dice el verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y estos 2 machos cabríos tenían que ser idénticos, tenían que ser igualitos, no tendría que haber ninguna distinción, ninguna diferencia. Representan para muchos las 2 casas de Israel, que aunque todavía estaban unidas, algún día serían separadas y requerirían de esta provisión por sus pecados. El macho cabrío era un animal que también se ofrendaba por los líderes del pueblo. Dice en Levítico capítulo 4, si por ahí alguien tiene memoria y lo recuerda, que los líderes, que las cabezas iban a presentar un macho cabrío cuando fallaran. Entonces yo creo que en primer lugar, al presentar estos 2 machos cabríos, el sacerdote está diciendo, hey, hemos fallado como cabezas de nuestro hogar, pero aquí está la provisión. Y el holocausto, que dice aquí el carnero, siempre se dejaba al final, se los he comentado. ¿Por qué? Porque el holocausto es la ofrenda que representa el decir, Señor, gracias, ¿no? Ya que me limpiaste, es como decir, gracias Dios porque me diste una segunda oportunidad, voy a vivir consagrado para ti. Dice el verso 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Dice un dicho que respaldado en la Biblia, ¿no? El buen juez por su casa empieza. ¿Estamos de acuerdo? El buen juez por su casa empieza. Y es justamente lo que nos está enseñando aquí que hace Aarón. Lo primero que hace Aarón es una expiación por sí, de reconciliación por él y por su casa. Entonces primero se pone él y después pone su casa. De acuerdo al proceso que se llevaba a cabo, ya vimos que tendría que vestir estas vestiduras, valga la redundancia, sacerdotales de lino, la mitra. Previamente a esto hacía una purificación de cuerpo completo, creo que pues ahí lo tapaban. Estaba asistido el sumo sacerdote en esos momentos por otros sacerdotes que le apoyaban en ciertos aspectos. Posteriormente, estos machos cabríos se presentaban ahí en la puerta, se llevaban, él los examinaba para ver que cumplieran con los requisitos considerados para ser presentados delante de Dios, y primeramente llevaba este becerro para expiación. Frente al santuario lo que él hacía es ponía sus manos sobre la cabeza del becerro y hacía el vidui. Vidui es la confesión, ¿se acuerdan? Que involucraba pues todos los pecados que habremos pensado, dicho, y hacía una confesión. Entonces lo primero que tenemos que hacer tú y yo como hombres, como varones,
aún siendo solteros, es confesar nuestros pecados. La confesión es insustituible. La confesión va acompañada con el arrepentimiento. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es ir delante de Dios y confesar nuestros pecados. De acuerdo a la tradición, en la ley oral, viene documentada esta confesión. Dice que el sumo sacerdote al poner sus manos decía: yo te suplico, oh Eterno, he pecado, me he rebelado y he transgredido la ley contra ti. Yo y mi casa, yo te suplico, oh Señor, haz expiación por los pecados y por las iniquidades y las transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi hogar. Como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, en el día de hoy harás expiación por ti para purificarte de todos tus pecados. Ante el Señor debe ser purificado. Y vemos ejemplos de esto en la vida, por ejemplo, de Job. Job ofrecía sacrificios, holocaustos, ¿se acuerdan? Por cada uno de sus hijos. Yo no sé a qué hora se tendría que levantar para llevar a cabo esto. A las 6 dicen algunos, no, pues yo creo que no salía ni el rayo del sol cuando él ya estaba haciendo la selección de animales. Y fíjate que esto involucraba incluso el aspecto económico. Pues hacer ofrendas diarios de esta manera, habla también que un hombre, que un varón tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios económicos por su familia. Job lo hacía, en su momento también David lo hizo. Él pecó y se arrepintió y dijo: Señor, que tu hijo viva, que el niño viva, ¿se acuerdan? Porque él había fallado. Y bueno, pues el castigo fue de los más fuertes que pudo haber vivido, pero David intercedió y Yeshua mismo intercedió por todos nosotros como un sacerdote. Aunque no tenía nada que confesar, él se puso en nuestro lugar. Y dice el verso 7, después de esta confesión, por él y por su casa, fíjate lo que dice: después tomará los 2 machos cabríos. Estos dos pues tenían 2 destinos diferentes, y esto es una de las partes más peculiares de este día. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este es uno de los momentos, llamémosle, más dramáticos, más interesantes de todo este proceso, ¿no? El tener estos 2 animales idénticos, se presentaban ahí, y básicamente dentro de una, vamos a llamarle urna, dentro de una caja, se dice la tradición que se depositaban dos cajitas o 2 tablas de madera. Posteriormente se hicieron de oro, en la cual en cada una estaba inscrito el nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, y en otra estaba escrito Azazel. Se dice que cuando se depositaban había 2 opiniones. Una de ellas es que el sacerdote metía las 2 manos y de inmediato, prácticamente sin pensar, sin ver, sacaba las suertes. Y otros dicen que no, que se hacía casi como en las rifas, ¿no? De que lo revolvían y había así como que esta parte de, bueno, a ver cuál sale, ¿no? El destino, la suerte. Veíamos, dicen en el libro de Proverbios, que la suerte se echa en el regazo, pero que de Dios es la decisión. Dios es el que finalmente decide qué es lo que va a suceder. Entonces no hay suerte, no hay una suerte como tal. Dios es el que determina las cosas. Desde nuestro punto de vista, pues sí, pero para Él no. Entonces se consideraba de un buen augurio cuando la suerte o esta tabla se tomaba con la mano derecha, la suerte que decía para el Eterno. Eso se consideraba, era como un buen augurio, porque la diestra, la derecha, es la mano que representa el acercarnos, el que representa la misericordia, el que representa los favores de Dios. Cuando Yohanan está en el libro de Apocalipsis teniéndose temor por las visiones, dice que viene una mano, la mano del Mesías, del Señor, y lo pone y es la mano derecha. Diciendo, no temas, no tengas temor, Yohanan. Entonces la diestra representa esa misericordia, ese favor de Dios. Y se decían, bueno, pues que si una suerte va a ser para el Eterno, que sea la derecha.
que caiga en su mano derecha. Y más allá de la suerte o no, es algo que nosotros tenemos que buscar acogernos, que tenemos que buscar, implorar primeramente el favor y la misericordia de Dios. Que Dios nos tome de su derecha todos los días y que nos conduzca. Entonces, pues era el anhelo del corazón del sacerdote. Y él era flanqueado por dos hombres, por dos varones, por dos sacerdotes que le acompañaban para llevar a cabo esto. Hay un dato muy interesante que viene en la Mishnah, y se dice que durante 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte que era para el Eterno siempre salió con la mano izquierda. Siempre salió con la mano izquierda. Entonces, pues definitivamente para nosotros justamente no es suerte y no es casualidad. Nosotros sabemos que ese es el periodo cuando el Mesías vino a dar su vida. Y no es que Dios les quisiera cambiar las cosas, simplemente es que Dios les quería hablar a través de esas mismas cosas. Y eso es lo que hace a veces Dios. Dios no es necesario a veces que Dios cambie todo en tu vida. Dios puede usar esos mismos elementos de tu vida para hablarte. ¿Qué hace Él? Simplemente modifica ciertas cositas, ciertos detalles que te hacen ver las cosas de otra manera. Y hoy, en ese momento, en ese instante, Dios quería que ellos buscaran la misericordia de Dios. Pero después de que viene el Mesías, dice, en mi derecha está sentado el Mesías. ¿Se acuerdan? A la derecha de Dios está Yeshua sentado. Entonces la suerte ya estaba echada para Israel. Ahora sí que qué buena suerte, ¿no? Porque a su diestra siempre estaba el Mesías. Ya no dependían de lo que decidiera el sacerdote. Ya el Mesías estaba ahí, a la diestra, intercediendo por ellos, siendo el chivo dado como sacrificio por el pecado. Posteriormente, después de esto, de que se echaban estas suertes, o se sacaban, mejor dicho, estas suertes, se amarraban esta tablita en cada uno de los animales para que no se fueran a mezclar y a confundir. Más adelante vamos a ver qué representaba esto. Después se consideraba que también se amarraban una madeja de lana teñidas de carmesí sobre uno de estos animales, el que era entregado para Azazel, en referencia al versículo que dice, aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán como blanca nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Bueno, pues los dos chivos ya están ahí preparados, y ahí los dejaba, ¿ok? Ya estaban listos. Simplemente, ¿qué es lo que decía? Las suertes están echadas. Ya está determinado a dónde se va a ir uno y a dónde se va a ir el otro. Y ¿sabes qué? A veces así es la vida. Nosotros le hacemos y le movemos y le buscamos, y Dios dice, pues yo ya te tomé a ti. O sea, tú ya tienes un destino marcado para ti. Y es mejor que camines hacia Él, porque de todas maneras te voy a llevar. ¿En quién vemos esa historia? En la vida de Jonás, ¿no? O sea, Dios le dijo, tú vas a ir ahí, tú eres un profeta, yo te escogí. ¿Y qué dijo él? No, pues tengo libre albedrío, ¿no? Puedo decidir. Digo, pues sí, puedes decidir, decide. Y decidió. Y pues terminó en el vientre de un pez. No me gustaría estar en esa situación. Entonces, pues estos chivos ya estaban marcados su destino. Se dice que se tomaban 2 chivos también por el olor, ¿no? Porque representaba el pecado y el pecado huele mal. No se volteen a ver. Entonces el chivo es un animal que dicen huele a chivo, ¿no? Huele mal. Entonces ellos cargaban esos pecados y tenía que representarte incluso de esa manera. Después dice en el verso 11, dice aquí, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, ahora sí, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Okay? Hace esto. Después tomará un incensario lleno de brasas, ya hace esto, después toma un incensario lleno de brasas, de fuego, o sea, carbones, algo similar, del altar delante del Señor, del altar que estaba fuera en el atrio y que tenía estos carbones, o este fuego. Y sus puños llenos de perfume aromático molido, ¿no? Era una especie de incienso que era lo que generaba el olor en el lugar santo. Y lo llevará detrás del velo. Es decir, en el lugar santo, dice, en el lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno,
y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esta es otra parte importante. Y se considera que esta era la parte más riesgosa para la vida del sumo sacerdote. Sobre esta parte caminaba, ahora sí, como se dice, sobre un hilo muy delgado. Porque si él no llevaba a cabo esa purificación por sí, por su casa, de una manera genuina o de una manera limpia, corría el riesgo de caer al instante que entrara al lugar del arca, del propiciatorio, fulminado. Dice la tradición, no me consta y bueno, me quedará de tarea, de que se le ponían campanas amarradas, aunque no está descrito aquí, porque las campanillas era parte de la vestimenta habitual. Pero en Kipur, bueno, pues no nos dice que se le ponían campanillas para que escucharan que hacía ruido y que se le amarraba ahí una cuerda a la cintura para que si en algún momento pues como que ya no se escucha nada, pues ahora ¿quién lo saca? No podía entrar nadie, entonces pues lo tenían que jalar y sacarlo. Y en este caso había un sumo sacerdote de reserva, había un sumo sacerdote sustituto que era justamente el que le ayudaba en parte de este oficio, era el que llevaba los chivos, ¿no? El que le asistía con ciertos aspectos que él necesitaba. Él también estaba capacitado en un momento dado para continuar con el servicio de Kipur. Pero dice aquí específicamente por eso dice, verso 13, pondré el perfume sobre el fuego delante del Eterno y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué quiere decir? Que el perfume, este incienso, sabemos que representa las oraciones. Y que si no hay una vida de oración, que si no hay pureza de labios, que si no había esa santidad en el sacerdote, podía caer fulminado en ese instante. Dice el libro de Proverbios que aquel que aborrece la Torah, aún su oración es abominable para Dios. Fíjate, se tenía que guardar la Torah de corazón. Tenía que ser un hombre entregado, un hombre con integridad en su vida, en su manera de guardar los mandamientos. Habla de que el sacerdote está entrando delante del propiciatorio, delante del arca, de este lugar santo, con las oraciones, con oraciones en sus manos. Y que dice que sean agradables delante de Dios. Así que es un momento de reflexión y de pensar, ¿serán mis oraciones agradables delante de Dios? Porque Dios se puede hastiar a veces de eso, cuando no son hechos con pureza, con integridad, cuando solo son buscando nuestros propios deleites. Dijo Yeshua, y cuando oréis, perdonad a vuestros hermanos vuestras ofensas. ¿Sí o no dice eso? Eso dijo Yeshua, cuando oréis, perdonad a tu hermano. Esa es una de las razones más poderosas de la oración. Es, Señor, ayúdame a perdonar, por eso estoy orando delante de ti. Y por eso el sacerdote iba y decía, Señor, perdónanos, perdónanos. Este incienso, este perfume, son nuestras oraciones ante ti. Y un sacerdote debe de tener sus puños llenos de oración por su familia. Tenemos que orar por nuestras familias, hombres. Cuando estemos ahora sí que orando, tenemos que interceder por ellos. Dice el verso 14, tomará luego de la sangre del becerro. Ok, salía de ahí, se dice que era tanta esa reverencia que salía caminando así para atrás. No le podía dar la espalda en ningún instante a este lugar. Tomará luego la sangre del becerro, la que ya había hecho el sacrificio, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Volvía a entrar una vez más, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es decir, enfrente, como en esa cornisa que llevaba el propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que aquí vemos que el sacerdote era precisamente el encargado de esto, de hacer una purificación por medio de sangre de todos los elementos que había. Y esto significa que nosotros como varones también nos compete
la purificación de nuestro hogar. De entrar, ahora sí que a los elementos que forman nuestra casa, a las recámaras, y limpiarlas, purificarlas, mantener la santidad en ellas. Y Él empieza, como dice aquí, Él empieza por su propia familia, por su propia casa. Pues bueno, hay algunas explicaciones de por qué esta sangre se derramaba de este lado, ¿no? Se comenta que es porque el otro lado estaba reservada para la sangre del Mesías, para la sangre de aquel que iba a dar su vida y que haría el sacrificio perfecto. Hay un investigador llamado Ron Wyatt que él asegura, por medio de evidencias arqueológicas, que la sangre que fluyó, que salió del costado de Yeshua, fue cayendo tierra sobre una grieta, la cual cayó sobre el propiciatorio real y mismo, el cual desarrolló Betzaleel. Es decir, esta arca estaba escondida, o quizás siga escondida, debajo o a los pies de la cruz de Yeshua. No puedo afirmarlo al 100%, pero lo creo, ¿no? Yo creo que Dios es a veces tan detallista y tan poderoso en los símbolos que Él utiliza, que yo creo que es real, ¿okay? Que puede ser real. Entonces además es muy interesante este dato, porque Yeshua está haciendo lo mismo que está haciendo el sumo sacerdote. Aunque ahorita me preguntan de Azazel, ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Qué significa Azazel? Dice aquí en el verso 18, y saldrá al altar que está delante del Eterno, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que aunque el sacerdote no viera o no estuviese enterado de esas inmundicias, es un poquito como el escaneo que hacen en las computadoras, ¿no? Pues obviamente los virus no se ven, ¿no? Aquí es como que muy entendible. Pero ya cuando le pasas el escáner de los programitas estos, dice, hay 18.225 virus, y tú, pues, qué híjole, ¿no? Hay 15.000 archivos infectados, tú así como que no me vayas a saltar de la computadora y casi no la tocas ya, ¿no? No puede haber tanta infección en una máquina. O sea, ¿en qué momento se infectó tanto? Y dices, pues si estaba re limpia, así como que no. Pero ya cuando pasas el escáner, ahí te salen todos los virus, ¿no? Así que hay, ¿no? Y yo creo que Dios hace lo mismo, ¿no? Dios hace lo mismo en su casa. Y también con nosotros. También ahí nos escanea y dice, hay no sé cuántos archivos o cuántas cosas infectadas en nuestra vida. Pero también hay una provisión para eso. Y el sacerdote era el que llevaba a cabo esto. Porque era un mandato de parte de Dios santificarse. Era un mandato de parte de Dios limpiarse de esto. Entonces, una vez que el sacerdote hacía esta limpieza, decía ya, safety zone, ya. Zona limpia, ya quedó purificado, ya quedó listo. El Cohen era ese encargado de limpiar esas impurezas. Y nosotros también lo somos. Nuestro llamado como Cohen del hogar es limpiar y tomar esa responsabilidad. No esperemos a que nuestra esposa la haga, no esperemos a que nuestros hijos lo hagan, no esperemos a que alguien más lo tenga que hacer. Seamos nosotros mismos los que limpiemos primero nuestro corazón y después todo lo que forma parte de nuestro hogar. Dice el verso 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, yo creo que era cosa no sencilla, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, el que quedaba. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Confesará todas sus rebeliones, y confesará todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este es el macho que se le llama el macho por Azazel. Y bueno, antes de entrar al tema o a esta definición, vemos que ahora el sumo sacerdote regresa al lugar donde estaba preparado este animalito, se pone frente a él, ponía sus manos.
representando esta especie de conexión, ¿se acuerdan? Esta como que transferencia simbólica al momento de decir, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra el Eterno, hemos fallado, y dice que confesaba 3 tipos de pecados: las iniquidades, las rebeliones y lo que está descrito aquí como pecados. Las iniquidades tiene que ver con aquellos pecados voluntarios, aquellos que hacemos con conciencia, en el hebreo se le llama avon, son pecados que tenemos conciencia de ellos. Generalmente son pecados relacionados con el placer, son pecados que nos dan placer hacer, ¿no? Aquí entran pues los vicios, las adicciones, ciertos rasgos que pueden ser parte de aparentemente de nuestro carácter, pero que los hacemos porque nos gusta, porque nos deleita. Puede ser el murmurar, puede ser el chisme, como les digo, puede ser pues algún tipo de vicio, quizás, alguna adicción, es algo que sabemos que está mal y lo hacemos. Esas son las iniquidades y esas se confesaban. Esas eran las primeras que se confesaban. ¿Por qué eran las primeras que se confesaban? ¿Por qué creen? Porque son voluntarias, porque ahí sí estoy bien consciente de que las estoy haciendo. Por esas son las que debemos de empezar. Después vienen las rebeliones, que son quizás más graves. Sin embargo, a veces vivimos en rebelión sin estar tan conscientes de ellos. Es decir, cargamos una cierta inmadurez que Dios sabe, como a veces el adolescente, ¿no? El joven que es rebelde, y ahora sí que como se dice, rebelde sin causa, ¿no? Que no sabes por qué, pero tiene una rebeldía en su interior. Y nosotros también cargamos esa rebeldía, cargamos esa adolescencia, esa juventud todavía espiritual. Y Dios nos habla en ciertos temas y nos rebelamos, y Dios nos habla y nos rebelamos, y esas son esas rebeliones. No se refiere ahí a la rebelión en armas, ¿no? Del Che Guevara, no es esa rebelión. Es una rebelión hacia Dios, hacia la voz de Dios, hacia lo que Dios nos está hablando y nos negamos. Esa es una rebelión que también era confesada. Y finalmente, la palabra pecado, la palabra hatat, que son esos pecados involuntarios, ¿recuerdan? Esos pecados de hierro, esos pecados quizás por ignorancia, y que en el camino conociste, dices, ay, en el torno yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que no debía comer, yo no sabía que no debía hacer, no sabía que no debía decir, pues ahora ya lo sabes, y también es contado como pecado, pero no hay problema, pero también era necesario confesarlo. Ajá. Y aún se decía, bueno, pues por los que no sé, ¿no? Por los que a lo mejor estoy transgrediendo y no lo sé, también esos. Así que el sacerdote confiesa, y confía y cree, y esa es la parte importante, que esos pecados iban a ser trasladados a ese animal. En nuestra cultura, al siglo XXI, quizás para un científico o para un ateo, esto suena de risa, ¿no? A ver, si yo pongo mis manos en un animal y digo, ¿ya con eso ya? Pues dice la Biblia que sí. Ahí dice la Biblia que sí. Eso sucedía. Eso era una declaración de fe, era un paso de fe, era creerlo. Y aquí, ¿en qué te involucra a ti y a mí? En que también tenemos que creer eso. Tenemos que creer que Dios es capaz de limpiarnos y de transferir nuestros pecados, en este caso a alguien que vivió cargando el pecado de todos nosotros. Lo que dice Isaías 53. Porque Dios puso en él el pecado de todos nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque él llevó todas nuestras rebeliones. Él se hizo culpable, y en este caso lo que sucedía es que ese chivo, este animal, cargaba con esos pecados y él era el culpable ahora. Él decía, pues él es el chivo expiatorio, sobre él. Ahora sí, ódienlo a él, mátenlo a él, que cargue él el pecado. Eso era lo que se hacía. ¿Por qué no se podía hacer sobre un hombre? ¿Por qué el sacerdote no decía, pues cárguenmelo a mí? Señor, carga los pecados de mi familia, cárgamelos a mí. ¿Por qué? Porque ese mismo hombre era imperfecto. Porque de lo imperfecto no puede salir eso. Entonces, efectivamente también Dios no iba a aceptar un sacrificio humano, pero mucho menos porque también era imperfecto. También estaba lleno de pecados. Entonces Dios tiene que poner una sombra que representa a su Hijo. Y así que estos dos chivos representan el sacrificio de Yeshua. Ya vimos que en el leproso las dos aves representan al Mesías. Y en este caso estos dos animalitos, este sacrificio que llevaban a cabo, también representa la obra de Yeshua.
Y de acuerdo a la Mishnah nos relata que se ponía una cinta, esta color teñida de rojo, de carmesí, sobre este chivo que se le llamaba el chivo para Azazel. Azazel viene de dos palabras. Una significa cabra y la otra viene de una raíz que significa alejarse. Básicamente es eso, es un animal, es una cabra, es un chivo que se aleja. Y eso es lo que todos deseamos, que nuestros pecados se alejen. Que Dios tomara nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestro pasado, y que se lo llevara lejísimos. Que si hubiese habido, yo creo que aviones o naves así, yo creo que la ponían el chivo en una y vámonos, ¿no? Ahí a Marte, o sea, aquí era algo de decir, mándalo lo más lejos, o sea, mándalo a un lugar en donde no se asome nadie. Azazel, de acuerdo a lo que dice también Rashi, que investiga mucho este tema, representa un lugar severo y duro, un lugar áspero, un lugar de aridez. Era un lugar así horrendo, un lugar donde nadie iba a habitar. Ahí se mandaba. Y justamente es lo que representa lo que hace Yeshua por nosotros. Él carga nuestro pecado y va a morir a un lugar inhóspito, horrible, lleno de huesos, el lugar de la calavera. Y no era el lugar de la calavera nada más por ponerle un nombre, ¿no? El callejón del diablo, no era así. Era un lugar porque literalmente estaba lleno de muertos, lleno de huesos. Entonces, en este caso se mandaba a un lugar así, y Yeshua murió en un lugar así, fuera del campamento. Así como este animal es enviado fuera del campamento. También se dice, y hay algunas opiniones, que dice que Azazel es una representación de Satanás. Y que era una manera de sobornarlo, de entregarle un distractor, de decirle, bueno, mira, somos culpables, pero aquí te va esto, ¿no? Aquí te va esta ofrenda. Yo no coincido mucho en eso porque el siguiente capítulo dice que no ofrendarás al demonios, que no ofrecerás nada para ellos. Y bueno, esto se toma posiblemente del libro de Enoch, en el capítulo 8, en el que habla justamente que uno de los nombres de alguno de los demonios es Azazel. Y bueno, pudiéramos pensar que Azazel representa eso, que Azazel representa a esos demonios, a ese padre de mentira, a ese ser o a ese espíritu que justamente nos lleva a pecar, nos lleva a rebelarnos, nos busca mantener en ignorancia y que por lo tanto es también culpable. Carga esa responsabilidad. ¿Y de dónde aprendemos esto? En la historia de Adán y Eva, justamente en la historia del origen del pecado. Todo estaba maravilloso, como decimos, color de rosa. Pero cuando entra Satanás y confunde a la mujer, y la persuade, y la engaña, y la hace caer, y la mujer hace caer al hombre, Dios se va sobre Adán, y después se va sobre Eva, y después se va finalmente sobre Satanás, y le dice, maldito serás. Entonces, de alguna manera, él también carga una responsabilidad. Y simbólicamente es una forma de decirle, tú también eres culpable, Satanás, y también llevarás esa responsabilidad y llevarás ese pago. Eso sucederá porque también Dios va a juzgar a Satanás. Así que esto es una manera de decir, ¡pum!, lo sacamos. Queremos sacar las inmundicias, queremos sacar los pecados del pueblo, queremos que todos estos pecados queden lejos de nosotros. Y por eso dice, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bueno, dice, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Así que yo te invito a que tú confíes en que Dios perdona y que simbólicamente aleja nuestros pecados. Y yo creo que sí los aleja, ¿sabes? Sí los aleja. Sí los aleja en la medida que nos acercamos a Él. Porque cada vez lo ves justamente más lejos ese pecado. En lo que antes hacías y que antes te daba placer, si hoy no te es tan fácil hacerlo, si hoy no te da tanto placer, eso significa que te has alejado un poco de eso. O quizás Dios lo ha alejado de ti eso. Y eso es una buena nueva hoy. Dice el verso 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí, hacía una muda, hacía un cambio. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario
y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo también. Expiaba también al pueblo, no solo por él, no solo se quedaba en él y en su casa. Y esto es una responsabilidad que como varones tenemos, aun si no estás casado, y es un compromiso de ver más allá de tu propia casa, de tu propia puerta, de interceder por otros, de interceder por tu pueblo también, porque también es tu pueblo los que hoy no están aquí, o quizás sí están aquí, pero también necesitan intercesión. Era lo que hacía el Cohen. Hay una parte muy interesante que se repite en el proceso, y es el que él lavaba su cuerpo en agua. Varias veces se repite esto. Sabemos que la palabra de Dios, la Escritura, se representa así con agua. Y eso es algo que tenemos que hacer, que no te puedes dar el lujo de hacer. Así como no te puedes dar el lujo de no bañarte, ¿no? Más en estas ciudades, más que empiece el calor, no nos podemos dar el lujo de no lavarnos con el agua de la palabra. Y ¿sabes qué? Aquí sí es insustituible, porque así como el sacerdote no podía bañarse nadie por él, tampoco nadie va a poder lavarte. No puedes decirle, oye vecino, ¿no me puedes tallar la espalda? ¿No? ¿No me puedes echar una manita? Pues no, ¿verdad? Yo tengo toda la intención de cada semana traer agua para cada uno de ustedes. Pero hay una parte que te corresponde a ti, y es buscar a Dios en la palabra todos los días. Sé que tu vida está muy ocupada, pero también nos bañamos todos los días, aunque estemos bien ocupados. ¿Por qué? Porque es una manera de prepararnos para ese día, para lo que tenemos que hacer ese día. ¿Por qué no hacerlo con la palabra de Dios? ¿Por qué no pasar un instante en la palabra de Dios todos los días? Un pedacito, un salmo, un proverbio, un versículo, al menos, ¿no? Y sentirte limpio ese día. Este día lo hacía 4 veces o 5 veces el sacerdote, porque eso es lo que hacen los sacerdotes. Después dice aquí, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado, o sea, lo que quedaba, la grasa, estas vísceras las quemaba ahí. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, porque pues era parte simbólica de la inmundicia, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Se dice que este proceso de llevar a Azazel, a este chivo, tenía como estaciones, ¿no? Como los maratonistas que les van poniendo estaciones, ¿no? De refresco, de aguas y todo esto. También se dice que así iban, que se iba llevando ciertas distancias cuando caía en Shabbat para que no transgrediera la distancia que se consideraba permitida. Entonces uno se lo pasaba y se lo pasaba al otro, ¿no? Pero durante todo el camino, mucha gente del pueblo estaba ahora sí que haciéndole fila. En esas estaciones dice que se les ponía agua por si lo requerían, aunque sabían que estaban ayunando, con tal de cumplir la misión de que no se le fuera el chivo, con tal de llevar al chivo, se les permitía beber. Se dice que nunca nadie lo necesitó, no, nadie lo necesitó. Pero todo el pueblo se involucraba de darle ánimo al que llevaba el chivo, decir, vamos, sigue adelante, tú puedes, ¿no? Se está alejando, tú puedes hacerlo, ¿no? Hasta que llegaba al lugar más desértico, un lugar destinado, y el último, el responsable, se dice que prácticamente lo arrojaba sobre un peñasco, ¿no? Dejaba caer ahí al animal, algo muy violento, como para asegurarse, ¿no? De que, ¿sabes qué? Aquí ya murió el pecado, ya quedó ahí. Y regresaba, bueno, se lavaba y ya podía ingresar. Pero yo quiero que sepan que esto me dice a mí Dios, que necesitamos animarnos muchas veces para alejarnos del pecado. Podemos estar cargando muchos pecados tú y yo, y todos necesitamos de ánimo y de fuerza. Que cuando vas alejándote, que cuando vas caminando, te alejes. No sé si algún día has competido o has visto estas competencias así, ¿no? Las olimpiadas de donde van los maratonistas y ya los ves que ya no dan, ¿no? Que ya no dan una. Pero cuando llegan y ven a la gente dicen, vamos, ya casi es el corazón lo que va haciendo mover las piernas. O sea, es el ánimo de toda la gente que está empujando a esos hombres que están ahí desgastando sus cuerpos porque quieren. Pero es algo que se comprueba que existe. ¿Cuánto más no pudiera suceder en nuestra vida espiritual?
Que tú sepas que hay otros hombres orando por ti, intercediendo por ti, animándote a seguir adelante, buscando alejar el pecado de tu vida. Por eso les invito a las reuniones de oración, para que nos demos ánimo, para que caminemos, para que nos esforcemos juntos en esto. Dice finalmente el verso 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Antes de entrar a esa parte, nada más para cerrar el tema de Azazel, se dice que este chivo sobre el cual se amarraba parte de esta tela o de este hilo de grana, está registrado que sucedió un milagro año tras año, un milagro, algo sobrenatural. Y es que ese hilo de grana, esa parte del hilo que se amarraba sobre el templo, en el lugar santo, en esa puerta, se dice que se hacía blanco, que se convertía en blanco, que se cambiaba de color milagrosamente. También está registrado en el mismo Talmud que 40 años antes de la destrucción del templo, el cual fue en el año 70, ese hilo, esa grana, jamás se volvió a teñir de blanco, jamás se volvió a hacer blanco. Yo creo que ver eso ha de haber sido de las cosas más impresionantes. Ver año tras año que se hace blanco es un milagro, pero al siguiente año ver que ya no cambia de color, los hacía pensar, ¿será que Dios habrá aceptado este sacrificio? ¿Será que Dios nos habrá perdonado? ¿Será que no nos purificamos? ¿Será que Dios no estará contento? Y bueno, pues Dios seguía hablando y sigue hablando a su pueblo. Y finalmente, como vimos, dice aquí el Eterno, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, que es la palabra nefesh. Nefesh también tiene que ver con el antojo, con el estómago. Por eso se acostumbra a ayunar. Y yo creo que es bien aplicado porque también alma tiene que ver con el apetito. Entonces, afligirás tu apetito. ¿Qué se hace en Yom Kippur? Que lo vamos a estudiar en el capítulo 23, ya esos detalles. Pues el ayuno es parte de esto. El dejar de trabajar, como les digo, prácticamente no hay judío que ese día no lo guarde. ¿No? Dice un dicho, ya aquel que es capaz de transgredir en Yom Kippur, su alma no entrará al Olam Abba. Obviamente con conciencia, ¿no? Sabiendo que ese sería sagrado. Porque es el día más santo, es el día más propicio para pedir ese perdón a Dios. Dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, que no dependa de ti. Dice aquí, que el extranjero también descanse. Porque en este día se hará expiación por ustedes y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Fíjate. Vuelve a redundar esto. Serán limpios delante de los pecados. Y qué hermoso es poder estar delante de Dios limpios. Delante de tu esposa, delante de tus hijos, o delante de tu esposo, o delante de tus hijos. Limpio. No ser perfecto, ser limpio. Sabiendo que hay perdón en Dios. Verso 31. Día de reposo es para vosotros, es un Shabbatón, es un día de descanso obligatorio. Y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo, es decir, no va a cambiar, no depende del lugar, no depende de una persona en específico, depende de ti. Esta es la parte que nos compete a todos. Es un Shabbatón, es un tiempo de afligirnos y es para siempre. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Fíjense, dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. Eso somos tú y yo. ¿Qué quiere decir esto? No lo iba a poder hacer cualquiera, ni aunque supiera. Esto significa nadie te puede sustituir en tu casa. Nadie puede ocupar tu lugar. Nadie puede tomar la responsabilidad que te toca a ti y a mí. Por eso dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido. Y Dios te ungió a ti como sacerdote de tu casa. No me ungió a mí como sacerdote de tu casa. Me ungió a mí como sacerdote de una comunidad o de una congregación y yo daré cuenta de ello. Pero primero voy a dar cuenta de mi casa.
y yo no puedo hacer tu función, yo no puedo hacer lo que te corresponde a ti. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Interceder por este hombre. No estaba solo, hacía las cosas solas, pero detrás de él estaba su familia y su esposa. ¿Tú crees que no? Pues ¿quién era la persona más interesada en que ese hombre saliera vivo de ahí? Pues yo creo que la esposa, ¿no? Yo creo que la esposa y los hijos eran los primeros que decían, Señor, que mi padre no se muera, que mi esposo no quede aquí. Señor, ayúdale a cumplir las cosas como tú las decretaste. Ten misericordia de él. Y el pueblo también lo hacía. El pueblo también oraba por él. Se dice que cuando salía el sacerdote y proclamaba el nombre de Dios, dice que era una especie de shalom en el corazón del pueblo, que había un gozo que era casi inefable, que era como el gozo de Sukkot, que era una cosa impresionante por verle vivo una vez más. Dice el verso 33, hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Por todo esto limpiaba. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moshe lo hizo como el Señor le mandó. Entonces dice, una vez al año por lo menos, una vez al año, solo una por lo menos. Lo podemos hacer todos los días, lo deberíamos de hacer todos los días, pero te dice Dios, mira, al menos haz esto una vez. Al menos un día ayuna por tu familia, ayuna por tu pueblo, ayuna por tus hijos. Carga con esa responsabilidad. Así que Kipur no es una cuestión nada más de te pido perdón Dios y me aflijo, sino cargo esa responsabilidad como sacerdote. Porque si de todas maneras no lo hacemos, nos va a costar la vida. Era lo que le sucedía a aquellos sacerdotes pues que habían comprado el puesto, que eran corruptos, que se dejaban precisamente sobornar. Se dice que morían al poco tiempo de esto. Y que si no morían físicamente, morían espiritualmente, porque también Dios los inhabilitaba en ciertas formas para no poder llevar a cabo esa función. Y eso nos puede pasar a ti y a mí, que Dios nos libre de ser inhabilitados para este oficio que Él nos capacitó y nos ungió y nos preparó. Así que dice aquí, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. En la parte práctica para todos es que involucra el afligirnos y el arrepentirnos y el purificarnos. Y ahí sí, a esa parte que le corresponderá a la esposa y también a los hijos y a cada uno de nosotros, pero como labor sacerdotal es intercede por tu casa. Así que acompáñenme a hacer una oración y yo te quiero pedir que si has escuchado hoy la voz de Dios, yo quisiera pedirte a ti, varón, que te pongas de pie y que ores conmigo, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría y que nos ayude a tomar un papel que Él sabe que tú puedes hacer, a tomar un riesgo que sabe que puedes llevar y que seamos capaces de llevar sobre nuestros hombros la santidad de nuestro hogar, la santidad de nuestra familia y de interceder unos por otros.